tardes a todos y todas. Yo soy Alejandro Carrasco, académico de la Facultad de Educación de esta universidad. Tenemos un excelente panel que me han pedido moderar. Y la pregunta es la innovación educativa. Y voy a partir, bueno, a todo esto tenemos hasta las, es 1 hora, ¿cierto? Perfecto. Y voy a hacer una primera pregunta, los panelistas no la saben, no se sorprendan, pero yo creo que es bueno, me mira con cara de intriga, pero es bueno yo creo que poner un piso de conversación, porque la palabra innovación educativa yo la recuerdo desde los 90. Entonces, antes de preguntarle, tengo preguntas específicas además para cada uno. ¿Qué entienden por innovación educativa a esta altura de este siglo y de la experiencia que ustedes tienen trabajando en educación, para que tengamos un piso de conversación de qué es la innovación? Esa es la primera pregunta. Y breve. ¿Ah? Bueno, bien breve. Diría que hoy por hoy innovación es la capacidad de cambiar sosteniblemente el estado de situación, de transformar y de responder a un mundo crecientemente disruptivo. La innovación otrora era la innovación para un mundo de adaptaciones o de reformas, de ritmos exponenciales, de ritmos lineales de crecimiento, ritmos manejables de crecimiento. Hoy la innovación tiene que ver con un mundo disruptivo exponencial. Yo creo que de cambio sostenible y efectivo del estado de cosas. Martín. Sí, esta pregunta me interpela porque yo soy director del Centro de Innovación, Claro. del Mineduc. Y claro, cuando asumí el año pasado con el equipo nos dimos cuenta que no había una definición muy clara, a pesar de tener la institucionalidad de un centro de innovación en el ministerio. Entonces hicimos un trabajo como ministerio completo, o sea, con las distintas unidades para acordar cuál es la visión de innovación que queríamos impulsar, así que súper pertinente. Y nos referimos, muchas veces se asocia la innovación con tecnología o por cambiar las cosas por cambiarlas, y nosotros le dimos una orientación, nos referimos a procesos que de forma creativa, colaborativa y sistemática buscan abordar problemas locales que tienen que ver con la mejora educativa, para transformar los roles entre los distintos miembros de la comunidad. Como pasar de este tema tan vertical donde hay muy poca agencia a que los distintos actores sean protagonistas, sobre todo los estudiantes. Entonces nos referimos a ese tipo de innovación, que cambie las relaciones y que se produzca finalmente mejores y más aprendizajes integrales. Entonces tenemos algunas características que voy a decir rápidamente. La colaboración es clave en el tipo de innovación que estamos hablando, el norte que apuntamos, que los y las estudiantes sean protagonistas, que se parta siempre de un problema local, o sea, que tenga pertinencia. Una innovación puede serlo en un lugar, pero no necesariamente en otro. Y hay que tener cuidado con no tratar de importar innovaciones que no necesariamente tienen sentido ahí. Que sean sostenibles también en el tiempo, que se conciba el error como aprendizaje. Nos cuesta mucho en Chile el tema de aprender de los errores o atreverse a equivocarse. Y por supuesto que tenga impacto en los aprendizajes integrales de los y las estudiantes. Esa es la visión que estamos promoviendo. Sí, nosotros, bueno, desde la UNESCO también, digamos, con el mismo desafío de pensar en un marco conceptual adecuado, digamos, para impulsar la innovación. Creo que la innovación, el componente de cambio, por supuesto, es importante. Pero sobre todo también un cambio sostenible, porque hay muchos cambios que se hacen en la educación, pero que pueden ser reversibles, digamos, o sea, que se puede retornar, digamos, al punto de partida y no necesariamente lograr de que a través de ese proceso de innovación se pueda lograr una transformación. Creo que la transformación es un punto clave, digamos. La innovación tiene que generar una transformación, entendiendo por la transformación un cambio
permanente, profundo, sostenido en el tiempo. Me parece que otro componente importante de la innovación es el propósito, o sea, no es un cambio aleatorio, sino que existe un propósito, existe un problema que mueve a encontrar una solución y a tratar de buscar ideas para poder resolver ese problema. Y lo que hace la innovación es darle un valor agregado, digamos, a esa idea, digamos, que se genera de solución. Entonces, esas son como las ideas iniciales de partida que nosotros lo estuvimos construyendo. Estamos en un proceso también a nivel regional de este mismo ejercicio. Hemos tenido, voy a compartir mañana en uno de las presentaciones, los resultados de unos grupos focales que hemos hecho en el Caribe y en América Latina, haciendo esta misma pregunta. ¿Qué se entiende por innovación en los ministerios de educación de América Latina y el Caribe? Y creo que nos da como un interesante acercamiento, digamos, para poder precisar y para luego pensar en el siguiente paso, que es cómo medir la innovación o cómo definir si la innovación realmente tiene un propósito productivo y un resultado deseable para la educación. Eso. Bueno, no es fácil porque ya hubieron tres respuestas, entonces decir algo nuevo a propósito de innovación, pero quizás también decir que yo siempre he sido muy crítica de la innovación educativa, como en los últimos años ha estado muy de moda el ser innovadores y a veces ese concepto es vacío de contenido, ¿verdad? Entonces, de repente viejas fórmulas funcionan y funcionan bien y tal vez ciertos saberes más tradicionales son positivos y hay que recuperarlos. Pero claro, yo creo que la innovación educativa es cuando hay estamos frente a desafíos que no vemos cómo resolver, ¿verdad? Entonces eso demanda otra manera de hacer las cosas y eso implica, creo yo, complementando, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero también creo que hay y un poco desde mi lugar en una universidad y que hacemos investigación y que formamos además docentes en la Facultad de Educación, es también pensar un poco en la metodología a través de la cual podemos ser y generar innovación. Y cómo formamos en eso de poder tomar distintos puntos de vista, partir de un buen diagnóstico, un diagnóstico que además evite mirar el problema de la misma manera, buscar nuevas perspectivas, otros puntos de vista, otras formas de conversar con las realidades para poder entender lo que está sucediendo. Yo creo que estamos con una sensación de estancamiento en la educación que requiere otras miradas y creo que la innovación hoy día tiene que ver con eso. Tengo acá, ¿se escucha bien en este micrófono? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Quiero dar un paso atrás porque me di cuenta que no los presenté. Asumí que como estábamos en un rotativo acá de paneles, todos tienen su programa, pero creo que es importante presentarlo, aunque ustedes en el programa tienen una descripción de quién es cada uno de nuestros invitados. ¿Lo tienen en el programa o no? Perfecto, pero igual los voy a presentar. Y voy a partir, bueno, a mi mano derecha lo escucharon en la mañana como conferencista principal a Renato Operti, que es consultor senior de la UNESCO, especialista yo lo presenté en la mañana también, dije en diversos temas, en alfabetización digital, currículum particularmente, formación de profesores. Así que muchas gracias, Renato. Dijo que era ex director de la Escuela de Posgrado, ¿cierto? En la Universidad Católica de Uruguay. Se presentó a sí mismo también Martín Cáceres, director de Centro de Innovación del Ministerio de Educación de nuestro país, ex estudiante también de esta universidad, así que es de la casa. Y Ramón Iriarte, especialista en programas de educación de la UNESCO, asesor regional para programas en TIC, en educación STEM de la región. Y Magdalena Claro, directora de CPUC, que es el Centro de Estudio de Política y Práctica en Educación de la Universidad.
Así es que bienvenido, por eso un paso atrás. Quisiera decir que hay un denominador común en la definición que ustedes dan, que primero que la innovación requiere sostenibilidad. Y yo creo que los cuatro mencionaron esa idea. Es decir, no hay innovación cuando no perdura en el tiempo. Y luego, algo común en las cuatro intervenciones también es el propósito, apuntar a un problema, etcétera. Y luego lo mencionaron de algún modo todo, usaron la palabra medir, metodología, tratar de estimar qué es lo que hace un determinado proyecto de innovación. Me quedé con la duda respecto de la escala. Al parecer, innovación no es política educativa en el sentido que no es a gran escala, sino que responde a ciertos problemas particulares, específicos, contextuales. Y me gustaría hacerles otra pregunta. Dijo Martín, usó la palabra ensayo y error. Y me gustaría preguntarles sobre experiencias que no perduraron en el tiempo. Todos me miran con cara intrigado. Y estoy tratando de forzar a la idea de que entendamos qué es innovación, porque usaron la palabra sostenibilidad. Entonces, mi pregunta es, experiencias que ustedes conozcan que no se sostuvieron en el tiempo, desde sus propias experiencias, y por lo tanto que quedaron en el camino, y yo creo que es interesante aprender de eso a propósito de ensayo y error. Después voy a avanzar a otras experiencias, pero me gustaría a ver si pueden ustedes recuperar algunos ejemplos de iniciativas que no perduraron y qué aprendizaje hay ahí. Vamos en el mismo orden, quizá, Renato, sí. Bueno, a ver. Estoy siendo perjudicada desde todo punto de vista aquí, porque ahora esto había que pensarlo más. Yo trabajo mi investigación en los temas de tecnología y educación, en el tema digital, y está lleno de ejemplos de innovaciones que yo creo que no quisiera nombrar una en particular, pero sí quizás decir cuáles son las características que justamente tiene que ver mucho con lo que se estaba hablando en el panel anterior. Cristian de Chile, que representaba el territorio STEM en el norte, hablaba de cómo cuando las iniciativas son impulsadas desde un sector como la universidad, que tiende a impulsar la innovación, ¿verdad?, a estar pensando en otra manera de hacer las cosas, a estar en la investigación, viendo qué se está haciendo en otras partes, en el fondo aportando a la transformación desde esa perspectiva, o también proyectos que surgen desde la empresa. En general pasa que en los momentos que se implementan, funcionan, y luego quienes los implementan, que desde las universidades o desde las empresas se retiran en el tema digital, ha pasado mucho, efectivamente esto se cae. Por lo tanto, creo que una condición fundamental es el desarrollo de capacidades en el territorio, que en el lugar donde estas innovaciones se realizan, y no solamente a nivel de capacitar en la innovación, sino también en ir juntos diseñando esa respuesta al problema que se está buscando abordar. Creo que también, por mucho que uno capacite, si los actores no han estado en el diseño de la solución y de la innovación, pierde sentido o no tiene tanto sentido, no está tan impregnado en los actores. Entonces también creo que el codiseño de una innovación y la colaboración entre distintos sectores y el desarrollo de capacidades es fundamental para las innovaciones que yo he visto que tienen más durabilidad en el tiempo y más permanencia. Bueno, de mi parte, yo creo que puedo recordar dos experiencias que fueron innovaciones, pero también creo que nos da
la pauta de que las innovaciones a veces también dependen mucho del contexto y de factores, digamos, de cómo realmente responden a una necesidad real, digamos, donde se implementan. Una de las experiencias, recuerdo la implementación del modelo 1 a 1, que intentamos hacerlo en escuelas y que fue muy difícil, a pesar de todo, digamos, el esfuerzo porque habían otros factores. Por ejemplo, algo que ocurría era que había en la comunidad muchos robos de dispositivos. Entonces los padres no querían que a los niños se les entregue las computadoras para llevar a su casa porque se les robaba en el camino, digamos. Entonces, y era un factor de riesgo. Entonces, esa experiencia negativa, digamos, con el proyecto desalentó también de que en otras comunidades se pudiera implementar el modelo de distribución de computadoras 1 a 1, por más de que teníamos, digamos, muy buenas referencias de Uruguay y de otros lugares donde había funcionado muy bien. O sea, hay como ciertas condiciones contextuales que creo que condicionan, digamos, en qué medida cierta innovación puede llegar a ser exitosa y que hace que no sea sostenible en otros países. Y otra experiencia que recuerdo muy bien también es, yo vengo del mundo de la formación profesional, de la formación técnica, y algo que intentamos también implementar es la modalidad dual, la formación escuela-empresa. Y la formación escuela-empresa es compleja porque requiere de un modelo de funcionamiento y de trabajo con las empresas, donde los estudiantes tienen parte de la formación en la escuela y parte de la formación en la empresa. Entonces, tampoco funcionó porque la cultura empresarial, primero que no había un marco normativo como hay en Alemania, donde se generó el modelo que exige a las empresas recibir a los aprendices. Y por otro lado, la cultura empresarial tampoco está muy convencida, digamos, y el compromiso que se asume para ese tipo de innovaciones es distinto. Entonces, por eso un poco nos hace pensar, digamos, de cómo estas innovaciones que funcionan en ciertos contextos y bajo ciertas condiciones, cuando se tratan de reproducir, que es algo que hacemos muchas veces en América Latina, mirar lo que ha funcionado en Europa o en Estados Unidos o en otros países, pero reproducir esas condiciones es difícil. Entonces, creo que eso también es una alerta importante en términos de las innovaciones que queramos llevar adelante. Y coincido en que la capacidad es importante. Lo que tenemos que formar es la capacidad de generar estos modelos que sean propios y que realmente produzcan innovaciones que respondan a nuestras realidades, ¿verdad? Eso como aporte. Se me ocurren algunas del ámbito tecnológico que yo creo que son ejemplos de cuando se pone como el último adelanto tecnológico por delante y se piensa que esa última tecnología va a revolucionar la educación. Creo que hay muchos ejemplos en la historia de la educación de eso, como que esta cosa va a revolucionar las prácticas pedagógicas. Y recuerdo no sé, las pantallas digitales, ¿cierto? Las primeras que salieron creo que fueron los 2000, fines de los 2000, se hicieron inversiones súper grandes en Chile de pantallas digitales y quedaron todas guardadas. No era muy buena tecnología, era súper cara. Pizarras. ¿Y qué dije? Pantallas. Claro, avancé en el tiempo. Las pizarras digitales, ¿cierto? Con software y todo. Y claro, se usaban, terminaron guardadas o como mesa de ping-pong o cualquier cosa porque... De hecho, a mí me pasó cuando llegué a hacer clase el 2010 a un liceo. Y claro, yo venía recién salido de la universidad, de haber estudiado física, entonces el director me dijo, bueno, tú, mira, tenemos esto guardado porque los profes aquí no se les ocurrió cómo usarlo, tú seguro vas a saber cómo usarlo. Pero en realidad lo vi y encontré que no servía para nada, así que dejé guardada nomás, porque en realidad no tenía un uso pedagógico muy útil. Y hay más recientes, el año pasado estábamos en paneles, ¿cierto?, hablando mucho, el tema del momento era el metaverso, y cómo el metaverso iba a revolucionar la educación, y bueno, ahora estamos hablando, nos olvidamos del metaverso y ahora estamos hablando de ChatGPT, entonces claro, hay como oleadas, ¿cierto?, de nuevas tecnologías que prometen revolucionar las cosas, pero cuando no tienen lógica,
pedagógica, al final no pasa nada en los cambios en las prácticas. Y pienso también en cosas con mucho propósito. Si quedamos en la historia, no sé, si pensamos en todo el movimiento de la nueva escuela, John Dewey hizo escuelas experimentales en Estados Unidos que no tuvieron buenos resultados. Y es bien interesante, hay casos de estudio que trató de implementar su método y todo, y claro, al final se abandonó bueno, y yendo más recientemente. Yo trabajé unos años también asesorando escuelas, implementando aprendizaje basado en proyectos. Y en algunas escuelas logramos cambios súper interesantes trabajando con los equipos directivos, con los equipos docentes, un trabajo bien profundo en cambio en la cultura escolar, pero pasa que cuando cambian los liderazgos después no se sostienen. Y me pasó algunas veces, trabajar 1 o 2 años con una escuela, nos íbamos como organización de la escuela, cambiaban al director y no se sostenía nada, y volvían a los métodos tradicionales. Entonces, claro, cuando no hay un propósito y cambios organizacionales que se proyecten en el largo plazo, por más esfuerzo que uno le ponga, las innovaciones se caen. Aunque estén muy bien diseñadas y con todos los principios claros. Bueno, siendo el último, coincido con todo lo que los colegas han muy bien señalado y sistematizado. Yo creo que las innovaciones que uno puede pensar a nivel de la escala de mi propio país o de otros, hablabas hoy por ejemplo, en el caso de la formación docente, creo que es un buen ejemplo para ver por qué las innovaciones a veces funcionan o no funcionan. Creo que sí, el ejemplo que decía Ramón, en el caso de Uruguay, del plan Ceibal, sí ha sido una innovación que, pese a tener elementos a corregir, ha funcionado en su esencia. Pero hay algunos elementos capaz que podemos ir después más adelante. Pero yo diría que hay 5 puntos, resumiéndolos, que me parece que tienen que ver con por qué las cosas pueden no tener el resultado deseado. Primero, para mí, el más importante es la calidad de la política pública. Si la política pública no es de calidad, no es sostenible, no hay elencos sostenibles en el tiempo, no hay construcción democrática de política pública, yo creo que en América Latina tenemos un déficit de calidad de política pública. Lo tenemos, y eso ha pasado con gobiernos de diferentes signos, ¿no? No es un tema de unos u otros, ¿no? Es un tema más transversal. El segundo, la tensión que hay muy fuerte entre el centralismo y la localización. La tensión que hay entre el centralismo y la localización. Si cuánto quiere mantenerse centralmente y cuánto se quiere localizar. Y eso es una puja permanente. Permanente que tiene que ver mucho con es decir, el centralismo muchas veces prescribe y le quita flexibilidad y capacidad de empoderamiento y de acción a nivel local. Esa tensión entre lo local y lo central me parece que es un tema central. El tercer punto son los intereses corporativos. Cuando uno quiere cambiar la currícula de formación docente y quiere un esquema de reorganización de la formación de conocimiento y eso implica afectar determinados intereses, eso genera reductos corporativos muy fuertes. Y en América Latina los corporativismos son muy fuertes. Muy fuertes, muy fuertes. El cuarto elemento me parece que tiene que ver con la tensión entre la fragmentación y la integralidad, que hablábamos hoy un poco, ¿no? Es decir, caprichosamente recortamos una realidad que no es recortable. Y asumimos como constante una cantidad de elementos que sí inciden en lo que recortamos. Es como que queremos hacer un modelo cuasi experimental inviable, muchas veces. Yo creo que ahí hay también una necesidad, un poco, vos lo decías hoy con el tema de los procesos y de la metodología que hablaba Magdalena. Es decir, hay una necesidad de entender que la complejidad de los problemas que hay que enfrentar no es una variable constante. Es la variable que hay que incluir dentro de la propia innovación que uno va a hacer. Y ahí hay una transición, una progresión de... No es un tema de la disciplinariedad o de la inter o de la transdisciplinaridad, es mucho más de fondo porque tiene que ver con la capacidad de comprender el problema que vos querés resolver. Vos hablás de un desafío a resolver, hoy mencionaba. Y por último, el tema de esa tensión que vos lo mencionaste claramente al principio, entre los procesos y los resultados. Todos sabemos que en educación no hay resultados inmediatos. Todos sabemos que en educación
los avances, y Ramón lo sabe muy bien porque lo estudia permanentemente, los avances son lentos. Son lentos y no son de un día para otro. Pero los gobiernos están presionados por mostrar resultados. Entonces, muchas veces, más que en invertir en los procesos educativos, invierten en las condiciones educativas. Esto es la infraestructura, lo visible, lo que puede mostrarse. Pero no invierte suficientemente en los procesos curriculares, pedagógicos, de enseñanza, aprendizaje. Entonces hay una tensión permanente que es entre la política de corto plazo y la política de mediano y largo plazo. Ahora, entre unos días, vamos a tener que ser el 12 de diciembre, que vio que estaba la entrega de los resultados de PISA. Ya eso tensiona, pues se transforma en un instrumento que es para entender la realidad en un instrumento que sentencia países. Y eso es ridículo. Es totalmente ridículo. Pero así pasa. Yo creo que en Chile tiene una experiencia anterior de una evaluación de PISA que llevó a un ministro a su dimisión. Me acuerdo que eso fue, creo, de los primeros resultados de PISA. No recuerdo cuál fue. Pero, y otros países pasó lo mismo. Pasó en Europa, en varios países. Entonces, eso de transformar el instrumento en sentencia definitiva en educación es muy peligroso. Eso no quiere decir que uno esté en contra de medir, hay que evaluar, pero no hay que convertir la evaluación en la única referencia a un sistema educativo. Y hay mucha tendencia, yo siempre tomo, y termino con esto, el ejemplo de África, que siempre me impactó con trabajando con UNESCO en África, que me decían, colegas decían, África invierte más en evaluar que en expandir la educación inicial. Basta ver los niveles de pobreza que tienen infantil en África. Ya en América Latina son escandalosos, se imaginan en África, son más que escandalosos. Entonces, yo creo que hay que buscar esa... no hay que generar tanta presión en la educación por resultados inmediatos, lo que quiero decir. Hay que un poco... No quiere decir que uno no sea accountable, como se dice, responsable. No quiere decir eso, pero no se puede vivir tensionado porque mañana vas a tener resultados. Y eso me parece que en nuestra lógica está muy fuerte. Y no es un tema político, neoliberal, no neoliberal, no, es mucho más de fondo. Es un tema mucho más de fondo en la raíz del tema. Bueno, muchas gracias. Voy a hacerle una pregunta ahora específica a cada uno. Y tienen permiso para extenderse. Sí, este va a ser un panel tipo TED. ¿Ah? Vamos a terminar 5 minutos antes de... Pero ahora pueden extenderse y después voy a cerrar con una pregunta final. Se las voy a anticipar, que es como experiencias positivas de innovación, para que nos vayamos con esperanza, ¿ya? Pero la pregunta a cada uno, esa va a ser general, pero la pregunta a cada uno... ¿Quedan 10 minutos? ¿Sí? Ok, está bien. Está muy bien. Está bien. No, claro. Yo pensé que tenía mucho más tiempo. Mañana lo seguimos. Bueno, entonces mi pregunta para cada uno es la siguiente, y ya algo se ha mencionado, y tiene que ver con los desafíos en nuestra región para la innovación, para desarrollarla. Y siempre esta frase que todos acá deben conocer, que yo creo que ya es como célebre, de Richard Elmore, esta frase que dice que la magnitud de la tarea siempre tiene que ser proporcional a los recursos para poder desarrollar la tarea. Y en general las reformas, las innovaciones tienen un desequilibrio en esa proporcionalidad. Por supuesto que son tareas de una magnitud mayor a los recursos de base para ejecutarla o desarrollarla. Entonces, mi pregunta es respecto de esos desajustes y de esos desafíos, y la particularidad es así, se las voy a decir a cada uno. A Ramón, la pregunta es innovación y escala regional, porque otra idea que a mí me encantaba de Hargreaves y Fullan sobre cómo mejorar la profesión docente es, la profesión docente se mejora sistémicamente, no con particularidades. Entonces, mi pregunta es cómo hacer innovación a escala regional y las dificultades que tiene en nuestro continente y por tu visión de trabajo en la UNESCO. Esa es para ti. Martín, algo ya has dicho, pero es innovación y políticas públicas. Y las políticas públicas, algo aquí ya adelantó Renato, pero
hay ciclos políticos, lo que puede hacer un gobierno depende de los contrapesos en el Parlamento, hay capacidades administrativas y profesionales, en fin. Entonces, los desafíos y retos de hacer innovación en un contexto de política pública, hay agendas que emergen y todos podemos dar ejemplos de eso. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Cómo enfrentarlos? Renato, innovación y desigualdad. Nuestro continente, nuestros sistemas escolares son desiguales. Muchas desigualdades a veces debiesen tener prioridad respecto a alguna idea de innovación, en fin, esa relación entre innovación y desigualdad. Y Magdalena, innovación y academia. Muchas veces los ritmos de producción de conocimiento, las preguntas de producción de conocimiento tienen otras temporalidades, pero también hay un desafío creciente de las universidades de impactar públicamente, de vincularse, pero tenemos lógicas internas y estándares internos que están reñidos con esos objetivos. Entonces, innovación y academia. Esas son las preguntas específicas. ¿Y aquí cómo partimos? Por el medio ahora. ¿Ah? Por el medio. Bien. Sí, yo creo que, como había dicho Renato, ya uno de los grandes desafíos creo que parte de la política pública bien clara. ¿Cuál es la política pública de innovación en educación? Y cómo eso se traslada a un modelo de gestión, cómo se gestiona la innovación en el sistema educativo. Y ahí nos encontramos con grandes desafíos. Mencioné que hemos hecho como un recorrido por la región para ver cómo se gestiona la innovación. Y realmente la innovación se gestiona desde muy distintos espacios, porque algunos ministerios tienen centros de innovación, como Chile, ¿verdad? Pero hay otros ministerios donde la innovación se gestiona desde las direcciones de currículum, o a veces la innovación se gestiona desde las direcciones de TICs, de tecnologías de la información. Entonces hay como todavía mucha dispersión desde el punto de vista conceptual, cómo gestionar la innovación, porque finalmente, y creo que eso es relevante porque a veces estos temas que emergen, que son, digamos, productos de la innovación, digamos, las tecnologías de la información, STEM es una innovación en educación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se estructura, digamos, dentro de una lógica de innovación educativa todos estos temas y que se pueda gestionar de una manera coherente y con una visión clara, digamos, de cómo impulsarla? Me parece que, a pesar de todos los años que tenemos en la región en temas de tecnologías en la educación, eso ha sido un poco débil todavía, digamos, cómo enfocar menos en la tecnología y más en cómo esas tecnologías como productos de la innovación generan prácticas innovadoras y se incorporan dentro de un concepto de innovación que transforma la educación. Entonces, me parece que ese es uno de los grandes desafíos, cómo generar esas estructuras. Y lo demás se desprende un poco de eso, digamos, cómo se trabaja a nivel de escuelas, digamos, cómo se forma a los profesores en estos temas, digamos, cómo formamos una generación de profesores que sean innovadores, digamos, que puedan generar prácticas educativas que realmente puedan transformar y que puedan generar los resultados que estamos esperando se generen de la educación. Y cómo generamos las condiciones a partir del currículum que permitan ese tipo de prácticas también. Porque a veces en muchos sistemas educativos nos movemos todavía dentro de un modelo muy tradicional, donde las condiciones, incluso a veces administrativas, de cómo funcionan las escuelas, de cómo funcionan los espacios escolares, de cómo funcionan los sistemas de contratación de los docentes y de compromiso de los docentes con las instituciones, hace difícil que se puedan llevar adelante esas prácticas innovadoras. Entonces me parece que todos esos componentes son claves y en general comunes en la región. Me parece que hace falta avanzar primero en una precisión conceptual, digamos, y en una
en un modelo de gestión de la innovación en educación que sea claro, y a partir de allí generar las condiciones para que en las instituciones educativas se puedan realmente promover esos espacios que tenemos en mente, que queremos que se generen, pero a veces cuando vemos los recursos humanos, materiales con que contamos, se hace imposible. Esa es mi visión. Sigamos del centro a la periferia. Así que, Martín. Voy a tratar de dividirlo en distintos componentes. Yo creo que hay uno que es quizás conceptual, que es que cuando uno plantea la innovación desde la política pública, en realidad yo creo que en general, uno tiende a chocar con las urgencias del momento y se plantea como una dicotomía. Y de hecho pasa en post-pandemia. Primera prioridad entonces la reactivación, ¿cierto? La recuperación de aprendizaje. Entonces ahí uno plantea ya, tenemos que aquí abordarlo desde la innovación. Y hay muchas voces de todas partes que te dicen, pero ¿cómo vas a estar pensando en innovar si los estudiantes no saben leer y no saben lo más básico de las matemáticas? Entonces no hay espacio para la innovación. Primero veamos lo básico y después, cuando tengamos eso resuelto, pensemos en innovar. Cosa que yo creo que es un falso dilema, porque llevamos muchos años en toda la región, ¿cierto?, con muchos estudiantes que no aprenden a leer y escribir ni matemáticas. Entonces, obviamente hay que pensar la innovación como un medio para que los estudiantes aprendan mejor a leer y escribir, ¿cierto? O sea, tenemos que pensar en soluciones diferentes a las que venimos implementando. Pasa que te dicen, no hay tiempo para innovar, entonces tenemos que... la pregunta que se puede hacer, bueno, entonces, ¿cuál es el método que está probado? No tenemos un método probado para que todos los estudiantes aprendan a leer y escribir bien, comprensivamente, porque nuestro país no lo ha logrado todavía. Entonces ahí yo creo que es un falso dilema que se plantea, pero es súper ubicuo. Siempre aparece eso, como no podemos innovar, solo lenguaje y matemáticas, pero creo que ese es un primer punto entonces, como eso de plantear la innovación como una pérdida de foco. Después lo segundo creo que es que en Chile por lo menos, no sé cómo será en otros países, que tenemos un sistema de política pública, un sistema educativo muy controlador, muy basado en la desconfianza, con lógicas muy controladoras, y eso es una camisa de fuerza para la innovación, obviamente. Adolecemos de incoherencias que son sistémicas, porque me pasa de repente hablando en comunidades que nosotros como ministerio hacemos encuentros de innovación y los mismos directores o profesores que hablan de sus innovaciones y dicen como que no me escuche el Ministerio de Educación, así con el perdón del ministerio, y cuentan una innovación maravillosa, porque existe la percepción de que el ministerio es un ente controlador, castigador, que en efecto con distintos brazos lo hace. ¿Cierto? Tenemos un sistema que en su diseño, el sistema de aseguramiento de la calidad, ¿cierto?, tiene lógicas contrapuestas y muchas de esas son controladoras en vez de basadas en la agencia de los distintos actores. Entonces eso es otro tema. Después creo que hay otro problema de dónde se sitúa la innovación. Porque se puede pensar, volviendo al primer punto, que debería ser entonces algo transversal, pero al ser algo transversal queda en terreno de nadie. Entonces, ¿cómo se incorpora la innovación en la política pública? Si es que es tarea de todos, ¿quién la toma? Entonces ahí nosotros hemos tenido como un propósito compartido como ministerio y creo que está súper instalado. Entonces trabajamos como centro de innovación, no como isla, sino que súper en colaboración con las otras divisiones del ministerio. Y eso está súper bueno, pero es un desafío que depende más bien de las voluntades. O sea, depende mucho yo creo, de las dinámicas que se dan en cada gobierno.
Históricamente creo que ha sido una dificultad en la institucionalidad de enlaces o ahora centro de innovación de permear a las otras unidades y que no sea una isla. Y sé que en institucionalidad de otros países también pasa eso. Cómo la innovación permea a la tarea de la política pública. Y bueno, también yendo quizá a lo más profundo, tiene que ver con o sea, no se puede abordar la innovación sin abordar la política pública en toda su complejidad, en pensar en las condiciones habilitantes para la innovación, que tienen que ver con que tiene que haber un currículum que permita la innovación, ¿cierto? Y que no sea una camisa de fuerza. Tiene que haber tiempo para la colaboración entre docentes. Entonces uno empieza a chocar con esos temas si es que quiere promover la innovación desde la política pública. Y si trata de hacerlo como por decreto, ya ahora todos tienen que hacer aprendizaje basado en proyectos, obviamente no se puede porque hay que ir trabajando en estas condiciones que son habilitantes y en el desarrollo de capacidades también, de los docentes, la formación inicial, la formación continua y en el ministerio también. El ministerio necesita desde el nivel central capacitarse en poder ser más innovador y en los niveles intermedios también. Todas estas entidades, ¿cierto?, que acompañan a las escuelas, los supervisores, todos los brazos que llegan a la escuela, hasta los sostenedores mismos, tienen que tener las capacidades, ¿cierto?, para ir generando las condiciones que permitan al final que en la escuela se innova. Así que es bien complejo el desafío. Por lo demás, complejo. Yo creo que lo que planteabas, Alejandro, de desigualdad e innovación y política pública es un tema central. Voy a hacer brevemente, porque estamos medio de tiempo ahí en el límite, mencionar 5 puntos, pero muy brevemente. Un primero tiene que ver con que si nuestra región no encara estructuralmente los problemas de desigualdad, va a ser aún mucho más duro para los sectores más vulnerables en el futuro. O sea, la crudeza de la desigualdad va a ser aún peor. O sea, ahí tenemos un problema que las brechas van a seguir creciendo si no tenemos una política pública potente de contrarrestar la desigualdad. O sea, no son buenas noticias para la igualdad educativa o para la justicia si no cambiamos las políticas públicas orientadas a contrarrestar la desigualdad. El segundo punto tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, que es que yo no hablaría de recuperar aprendizajes. La desigualdad se va a poder, me parece, contrarrestar si tenemos una nueva generación de aprendizajes fundacionales y transformacionales para nuestros jóvenes y niños. Y tenemos que repensar cuáles son esos aprendizajes fundacionales y transformacionales. No son los que había previo a la pandemia, porque el mundo pre-pandemia ya no existe más. Entonces, ¿recuperar de qué? Si ya no existe. Entonces, ahí me parece que hay una discusión que nos estamos teniendo y que está llevando a esta falsa dicotomía que vos muy bien señalabas, entre lo básico, lo no básico. No es. Digo, ¿cuáles son los aprendizajes? Hoy, por ejemplo, considera que el aprendizaje de las lenguas y la comunicación no es básico, o el aprendizaje digital no es básico, es condenarlos al analfabetismo a los sectores más vulnerables. Pero para eso el Estado tiene que garantizar el derecho a la conectividad gratuita en educación, y eso implica inversión en educación. Entonces, hay un tema ahí que me parece que hay que hablar de una nueva generación de aprendizajes fundacionales y transformacionales. El tercer punto tiene que ver con la discusión de plantear una propuesta de transformaciones integrales para contrarrestar la desigualdad. Y ahí hay 3 principios que para mí tienen que conjugarse y que en América Latina ha sido difícil de conjugar. La inclusividad, la diversidad y la justicia social. ¿Cómo conjugás esos 3 principios? Inclusividad, diversidad y justicia social. Que te lleva al cuarto punto que para mí deriva de ese, que es la resignificación de la educación como política social, como política económica, como política ciudadana, como política comunitaria y como política cultural. Me parece que hay que hacer un esfuerzo muy fuerte en nuestros estados por transversalizar la educación como política pública, que es difícil, porque el diálogo con los ministerios de Economía todos sabemos que no es fácil, sabemos que con los ministerios de Planificación tampoco es fácil,
Entonces, vivimos en un mundo muy fragmentado, al interior de los sistemas y fuera de los sistemas. Y por último, yo creo que hay que, y lo hablamos hoy con Enrica en los intervalos, en esta conversación hay que incorporar para convencer a los decisores de política. ¿Por qué hay que convencerlos? Porque a mí me da la impresión, y esto es una hipótesis nada más, o más que una hipótesis, es una presunción, diría, que quienes están de alguna manera hoy teniendo la responsabilidad muy fuerte de conducir la educación en diferentes países, quizás no están viendo la escala de cambios que hay que transformar la educación para enfrentar el mundo que se viene. Y para que las nuevas generaciones tengan una oportunidad en ese mundo. Yo creo que no estamos teniendo la suficiente cabalidad de comprensión de los cambios que tenemos que asumir para enfrentar un mundo que es diametralmente distinto al que tenemos hoy y, por supuesto, al que teníamos ayer. Y no estamos poniendo en la discusión a las nuevas generaciones. Seguimos sin hablar de las nuevas generaciones. Seguimos sin tenerlos, seguimos teniendo discusiones más hacia adentro de los sistemas. Los conflictos que hay en los países son conflictos porque yo no veo que los sindicatos estén hablando de los jóvenes como actores partícipes de los sistemas educativos. ¿Quién va? Al igual que decimos que a la infancia nadie la puede priorizar porque no vota, y eso es mucho, lo vemos en nuestros países permanentemente, por lo menos en Uruguay se dice, tampoco los jóvenes. ¿Quién está tomando la batuta de los jóvenes? Y lo que estamos viendo de los jóvenes, y termino con esto, es el tema que acá ya lo había diagnosticado hace tiempo atrás Christian Cox en su estudio sobre ciudadanía, pero que se ve en América Latina en general, es la erosión de la democracia. Es la erosión de los cimientos. Entonces, y eso tiene mucho que ver con la desigualdad también. Entonces, ahí me parece que hay que... ¿Quién va a tomar la batuta a hablar de convocar un diálogo intergeneracional? Y ahí me parece que los decisores de política tienen que ser convencidos. Y para mí, espacios como lo que ustedes tienen en la red acá, tienen que ser espacios de convocatoria y de convencimiento sobre una nueva manera de hacer política pública. Wow, voy a hacer, tratar también de ser acotada con el tiempo porque sé que ya estamos pasados, ¿verdad? Bueno, a mí me toca pensar plantear mi reflexión en torno a la innovación y la academia y voy a tratar como de ponerlo primero como un concepto medio abstracto, pero creo que tiene ejemplifica o plantea esto de una manera sintética, que es, yo creo que la gran desconexión entre la academia y la innovación, o la gran tensión, tiene que ver con los tiempos de estos dos ámbitos. La academia y la investigación, en principio, requiere tiempos de reflexión, de chequear hipótesis, de no comprarnos lo primero que aparece y la primera conclusión, de verificar. Y la innovación y los cambios y el atender las urgencias requiere tomar decisiones rápidas que no tienen tiempo de esperar a la evidencia. Entonces estamos siempre en esta tensión y lo que ha pasado, yo creo, y que se nos reclama bastante a quienes estamos en el mundo de las universidades, yo en cualquier instancia donde estoy lo escucho, es que nos hemos encerrado en nuestras salas, en nuestras aulas, en nuestras investigaciones, que dialogamos entre nosotros, en que nos importa lo que mi par va a decir respecto a mi investigación, el factor de impacto que tenga esa investigación. Y entonces, que tiene su lógica, porque de alguna manera desde la academia hemos definido que es una manera de asegurar la calidad de lo que hacemos. Pero tiene un tiempo que la realidad no resiste, no hay tiempo para esperar tanto y también de alguna manera hay una desconexión que de alguna manera hace que nosotros investigamos la realidad pero no nos vinculamos con la realidad de alguna forma, de manera más directa. Hoy día
de hecho, hay otro concepto que se usa harto, que se habla como de este extractivismo de datos que tenemos desde las universidades, que hacemos nuestras investigaciones, sacamos nuestros datos y después publicamos, pero la sociedad no aprende de eso. Entonces creo y desde hace un tiempo, yo creo que en Chile, desde el estallido social sobre todo, en nuestras universidades está esta reflexión de, bueno, ¿cuál es la relevancia que estamos teniendo frente a estas urgencias de un tiempo que cambia, que necesitamos otras respuestas, necesitamos innovar, y se espera que nosotros tengamos algo que decir, pero resulta que no estamos en diálogo con la sociedad. Y ahí yo creo y en fondo aquí hablo desde el CEPE, desde un centro que creo que es el tipo de centros que tenemos que tener, no es porque yo sea la directora, me tocó, pero estoy en un tiempo, digamos, de una institución que me trasciende, pero creo que son las instituciones o las instancias que son relevantes también de tener en las universidades, que la misión de CEPE es vincular la investigación que hacemos en la universidad con las políticas y las prácticas educativas. Y eso hace que nosotros tenemos que estar persiguiendo muchas veces a los académicos y académicas para que participen en licitaciones, en las preguntas. El Estado tiene preguntas y nosotros decimos, respondámosla. Desde lo que tú estás mirando, de lo que tú has aprendido, quizás no vas a poder publicar con esto, porque vas a tener que decir algo quizás con datos muy frescos. Pero finalmente todo eso que tú has acumulado va a dar una mirada distinta, porque el tener más tiempo tiene cierta perspectiva que también la innovación requiere. Entonces el punto es cómo vamos generando institucionalidad como estos centros que se nos pide que aportemos y que impactemos, y también cómo diseñamos otras formas de relacionarnos con los otros sectores, y aquí hablo y muy brevemente de una experiencia que estamos teniendo como facultad y como universidad con el servicio local Gabriela Mistral, y que también como CEPE coordinamos, donde estamos trabajando con un servicio local y conversando sobre qué es lo que tenemos cómo podemos aportar. Pero no se trata de nosotros traer a la investigación y decirles hagan esto, sino veamos qué de lo que nosotros hacemos puede ser relevante, cuáles son las necesidades o los desafíos que tienen, cómo diseñamos otra forma de hacer investigación, y hoy día existen perspectivas para hacer esto, y el punto es que, no sé si han escuchado hablar, ciencias de la implementación es un enfoque, o Research and Practice Partnership, que es otro tipo de enfoques que hace que uno tenga que repensar su investigación en alianza con los que están en el ámbito de la práctica y de la implementación, y hacerlo juntos y aprender en conjunto. Pero eso requiere otros incentivos, requiere que se nos reconozca también en nuestra carrera, en nuestras evaluaciones que estamos haciendo y dedicando tiempos a esto, en fin. Hay adaptaciones institucionales que hacer, pero yo creo que en la universidad, para dar un poco una perspectiva positiva, y también es que en la universidad hace rato que estamos con esta claridad y estamos avanzando hacia allá. Decimos, no recuerdo quién es esa frase, nada más empírico que una buena teoría, ¿ah? Se dice en la academia. ¿Tenemos 4 minutos o no? ¿No? Quiero decir que a mis colegas del panel que nosotros teníamos 1 hora y llevamos menos de 1 hora. Estamos muy bien. Entonces, sí, vamos perfecto. Y les quiero decir en 20 segundos, unas 2 palabras de esperanza, ¿ah? Sobre innovación desde su experiencia. 2 minutos de esperanza. Renato. 1 minuto de esperanza. 1 minuto de esperanza, sí, que tenemos en la región la experticia, la capacidad de poder hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hacemos. En gran medida depende de nosotros mismos. Depende de que hablemos, de que conversemos, de que construyamos, de que creemos, y que seamos audaces para no mirarnos por el pasado, sino mirarnos por el futuro. América Latina muchas veces se encona con el pasado e hipoteca el porvenir. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner la mirada. Es muy positivo si cambiamos la mirada, y creo que lo que estamos viviendo hoy es una fuente de optimismo. Cuando asumimos el año pasado, yo tenía la hipótesis, bueno, porque igual trabajaba en el sistema educativo, de que a pesar de todo lo dificultoso que fue y las consecuencias de la pandemia, se dio un espacio súper interesante para que las comunidades educativas
se despercudieran de las limitaciones de siempre, del currículum, de la presencialidad, de estar encerrados en la sala de clases, y yo vi en muchos establecimientos educacionales que se dieron cosas interesantes. Entonces partimos desde ahí, recopilando experiencias de innovación que hayan servido en la pandemia y que tengan potencial de sostenerse en el tiempo. Y llevamos estos ya casi 2 años recogiendo experiencias y haciendo encuentros regionales en todo Chile. Este año hicimos en 7 regiones y recopilando casos y que las mismas comunidades muestren lo que están haciendo. Y en todos lados, en todas las regiones, vemos comunidades que están haciendo cosas increíbles. Pueden ingresar a la red de innovación para la transformación educativa. Tenemos una plataforma ahí donde mostramos casos, tenemos los videos también ahí de los encuentros regionales. Entonces no es que la innovación no esté sucediendo. Sabemos que el contexto es adverso, pero aún así hay un tremendo potencial en las comunidades educativas. Y bueno, lo que está haciendo aquí los territorios STEM son súper buenas noticias, así que no es que estemos tan lejos de esto que está pasando. Tenemos que, yo creo que dar ese paso, dar más confianza a las comunidades educativas y reconocerlas más. Hay muchas cosas pasando a pesar de lo difícil del contexto, así que yo me mantengo optimista. Muy bien. Yo creo que veo 2 aspectos positivos y creo que esperanzadores. Uno, creo que en la región en general hay una gran capacidad técnica, hay muy buenos expertos, hay gente, digamos, que puede alimentar discusiones de este tipo y me parece que ese es un gran capital que tenemos, digamos, y bueno, que tenemos que aprovechar. Y me parece que el otro elemento muy valioso es la voluntad de cooperación. Me parece que a partir de agencias como UNESCO, pero también de otras agencias internacionales, de gobiernos que apoyan estos temas de innovación educativa, creo que hay mucha oportunidad de generar estas redes, como la red STEM, pero otras redes, digamos, también en los temas de innovación más amplios, por lo que la red STEM trabaja específicamente en los temas de STEM, pero hay mucho más que STEM en innovación educativa. Entonces, ¿cómo se pueden aprovechar estas voluntades y sobre todo promover estas capacidades de hacer sinergias? Creo que son como los 2 componentes claves. Yo ya he tratado de terminar mi reflexión en un tono positivo justamente, pero quizás como reforzar ese tema. Yo creo que desde el mundo de la academia y de las universidades hoy día estamos mucho más conectados que antes con la realidad. Yo creo que hemos vivido hartos remesones sobre nuestra pertinencia, nuestra relevancia y, por ejemplo, hoy día que estemos aquí con Siemens, que organiza este evento, es el tipo de acciones que nos interesa hacer y entrar en este diálogo y poder aportar con lo que sabemos hacer, pero con mucho más diálogo con quienes están en la práctica y en la implementación y en la innovación en la realidad misma, digamos. Somos un panel optimista y realista, un optimista, y les pido un gran aplauso a nuestros panelistas y muchas gracias.